Bienvenidas y bienvenidos, amigos televidentes, a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV Noticias. El día de hoy tendremos dos invitados. En el primer bloque estará con nosotros el licenciado Patricio Barriga, presidente de la Cordicom, Consejo de Regulación de la Comunicación, con quien haremos una evaluación y un análisis de la gestión de la Cordicom. Y en el segundo bloque tendremos al doctor Javier Córdoba, ministro de Minas, para hablar sobre el desarrollo del sector minero. ¿Cuáles son los retos del sector minero? ¿Por qué no termina de venir la inversión para poder desarrollar el sector minero? Y si el shock externo que está viviendo el mundo de Latinoamérica, los países exportadores de recursos naturales, en este momento tienen las condiciones como para desarrollar este sector. Bueno, esto será Pensamiento Crítico el día de hoy. Le doy la bienvenida y los saludo entonces al licenciado Patricio Barriga, presidente de la Cordicom. Señor presidente de la Cordicom, muy buenos días, bienvenido. Carlos, buenos días. Un saludo cordial a toda la audiencia de Ecuador TV. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Ayer en redes sociales, Rosa María Torres un poco cuestionaba la labor de la Cordicom y la Supercom en el sentido de que estos tenían que velar por la ley de comunicación y que en algún momento no actuaban por oficio. En este sentido lo hablaba por los titulares. Decían, los titulares que se presentan tanto en prensa escrita como en medios televisivos no representan al desarrollo de la noticia y por tanto esos titulares son tramposos. Y dice, y la Cordicom y la Supercom tienen mucha orientación solo a los medios privados. Señor presidente de la Cordicom. No es así, Carlos. Creo que es imperativo precisar cuál es la gestión de una y otra institución. En el caso, por ejemplo, del reclamo de la actuación de oficio, por supuesto lo puede hacer una institución como la que se ha creado, que es la Superintendencia de Información y Comunicación, encargada justamente de reparar los derechos que eventualmente se puedan llegar a vulnerarse, tal como lo establece la Ley Orgánica de Comunicación, mientras que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación se encarga del desarrollo de esos derechos, del desarrollo de la normativa, de la regulación, para, por supuesto, garantizar que se cumplan cabalmente esos derechos que tenemos todas las personas. En esa línea sabemos, y creo que dentro del ámbito de nuestra competencia, lo que hemos realizado durante el año pasado y el que estamos cursando ahora, es realizar exhortos para que se mejoren justamente estas prácticas periodísticas. Es verdad que en muchas ocasiones prácticamente el titular orienta ya la opinión y mucha gente solamente se deja guiar por esos titulares que pueden efectivamente ser tramposos, que pueden constituirse en fraudulentos, porque están engañando a sus lectores, están engañando a sus audiencias. Pero para eso está justamente una ciudadanía cada vez más activa, cada vez más conocedora de sus derechos, porque en esto sí hay que ser absolutamente claro, Carlos, un derecho que no se conoce, no se reclama. Y en esa línea, en este año en el que pasó y en el que, por supuesto, nosotros estamos cursando, hemos buscado justamente el acercamiento y el empoderamiento de los derechos con los ciudadanos. Creo que esto es una de las actividades más importantes que nosotros debemos destacar y relevar. En ese sentido, de pronto la ciudadanía espera de la Cordicom que actúe por oficio en temas que ya la ley lo regula. Dice Rosa María Torres, quien es una activa tuitera, en su blog dice, he compartido este texto y los ejemplos y análisis que sigo agregando con los órganos, ha sido enviado tanto a la Cordicom como a la Supercom. No obstante, llamados de extensión y sanciones siguen aplicándose solo a los medios privados. Ante una denuncia puntual me respondieron por Twitter adjuntándole los requisitos para presentar reclamos y denuncias. Solo se contemplan contenidos contenido sexualmente explícito, dirigirse a la Cordicom, derechos afectados por la emisión de contenidos en medios de comunicación social, dirigirse a la Supercom. Se refiere a derechos y afectaciones personales. En definitiva, la ciudadanía dice, no se espera, en definitiva, de la ciudadanía no se espera que reclame errores deficientes o manipulación periodística. Pero dice más adelante, cabe resaltar que la Ley de Comunicación establece que los titulares deben ser coherentes y consistentes con el contenido de la noticia, artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación. Por tanto, se podría actuar por oficio. La superintendencia actúa por oficio y es verdad. En el caso del Consejo de Regulación, la única actuación de oficio que el legislador
le atribuyó justamente a la institución a la que represento, refiere a los contenidos sexualmente explícitos, para la cual nosotros hemos ya desarrollado, primero, una reforma al reglamento de procesamiento de reclamos y segundo, estableciendo ya cuáles son los parámetros con los cuales se puede llegar a calificar o determinar un contenido sexualmente explícito. Las actuaciones de oficio, por supuesto, y creo que bien vale la pena rescatar la participación de la ciudadanía en relación justamente a reclamar esos derechos. Hay una ruta de reclamo, por supuesto, que se debe atender. Como usted conoce, Carlos, nosotros vivimos en un Estado de Derecho y, por supuesto, la ley es absolutamente para todos. Así que no es real que solamente se aplique para determinados medios y se deje por fuera a otros. Creo que la ley en ese sentido es absolutamente clara en determinar cuáles son los derechos y las obligaciones de todos los actores del sistema de comunicación social. Y entre esos, por supuesto, un derecho, el que está invocando y del que se deben atender, por supuesto, las instituciones que correspondan, es ese, el de que se prevalezca los códigos deontológicos expresados en la Ley Orgánica de Comunicación. Vamos a algo que era novedoso, interesante y que iba a permitir el desarrollo de la comunicación en el Ecuador, y tiene que ver con los medios comunitarios. El tema de los medios comunitarios era, y se lo decía de esa manera, vamos a democratizar la palabra. Pero lo cierto es que los medios comunitarios tienen serias barreras, y esas serias barreras tienen que ver con el financiamiento de la operación. ¿Cómo se ha podido apuntalar a los medios comunitarios venciendo esas barreras, más aún en momentos que hay una coyuntura de choque externo? Hemos repetido, creo que uno de los aspectos más importantes que trae la Ley Orgánica de Comunicación es la democratización del espectro radioeléctrico. Hemos dicho en múltiples ocasiones que no podemos hablar de democratizar la comunicación si no se democratiza el espectro radioeléctrico. Pero esto es un tema realmente complejo. No solamente se trata de entregar frecuencias a las distintas organizaciones sociales o a los distintos colectivos ciudadanos, porque podrían estar allí. Primero, identificar dónde están, cuál es el perfil del interés justamente de esos colectivos ciudadanos para lograr obtener una frecuencia del espectro radioeléctrico, sino que pueden llegar a sostenerse en el tiempo. Nosotros hemos venido trabajando en una propuesta que contempla 31 acciones de tipo afirmativo, que de hecho una de ellas es lograr el financiamiento de lo que ya establece la Ley Orgánica de Comunicación, un 10% de las inversiones publicitarias de los privados, que puedan también ir para aquellos medios de comunicación comunitarios. Esto lo estaremos quizás en 1 o 2 semanas más expidiendo ya el respectivo reglamento. Y creo que uno de los aspectos esenciales que estamos proponiendo también es trabajar sobre la base de 3 ejes. La capacitación, fundamental, exenciones tributarias, que podría ser interesante, y por supuesto la financiación. Quizás a través de la banca pública, que podría llegar también a ser uno de los mecanismos por los cuales las organizaciones sociales, los colectivos ciudadanos puedan acceder a esos medios de comunicación. Estamos trabajando de manera muy decidida en ese sentido, porque una vez más insisto, creo que uno de los aspectos fundamentales a considerar es la sostenibilidad en el tiempo de estos emprendimientos editoriales de medios comunitarios. Pero la sostenibilidad del tiempo de los medios comunitarios y cualquier medio también no solo tiene que ver con la parte económica, financiera, que evidentemente es sustancial e importante e imprescindible para poder operar, sino también tiene que ver con la credibilidad. Es decir, cómo garantizar la autonomía de los medios comunitarios a efectos de que no se conviertan simplemente en comunicadores oficiales de determinado gobierno de turno o determinada instancia o proyecto político. La preocupación es absolutamente válida, y para eso está justamente uno de los ejes que queremos trabajar de manera muy fuerte, es en la capacitación. Porque además de eso, que puede llegar a garantizar que haya esos niveles de independencia, la capacitación va a lograr que estos medios de comunicación tengan gente profesional adentro, que puedan, además de eso, construir otro tipo de contenidos que les permita sostenerse. Eso es un tema que, insisto, nosotros estamos trabajando, hemos tenido algunos avances en ese sentido, con 250 personas que ya han recibido asesoramiento. Hemos levantado 2 perfiles profesionales justamente en esa línea de la capacitación para que sean los gestores de estos medios comunitarios, y hemos asesorado también a 22 comunidades en esa misma línea. Ahora, y
Saliendo del tema, pero dentro del marco de lo que sería la ley, o del espíritu y del objetivo, la ley de comunicación, señor presidente de la Cordicom, es decir, en el Ecuador no estamos viviendo un escenario de polarización de medios de comunicación, medios privados, actores políticos y medios públicos o incautados en favor gubernamental, y no estamos olvidando en el medio que hay un gran espectro de ciudadanía que aspira, espera y anhela una comunicación mucho más objetiva, neutral. Bueno, creo que ese tema que sigue posicionándose quizás en las áreas urbanas de esa polarización. Más bien hemos visto muchísima receptividad, porque nuestro trabajo, si bien es cierto, esta institución tiene un nivel central de gestión, nosotros hemos destacado y hemos puesto en el orden de las preferencias el que vayamos a territorio. Hemos desarrollado los consejos itinerantes, que son espacios que tienen una extraordinaria oportunidad de acercarnos mucho más a la ciudadanía de a pie, en donde hemos visto esa apertura, esa sed de conocer mucho más respecto de lo que trae la ley. Y creo que este es uno de los aspectos que nosotros debemos llegar a destacar. Estamos trabajando con las universidades públicas, arrancamos ya el año pasado con 2 universidades de la provincia del Guayas, que es la Universidad de Guayaquil y la Universidad Estatal de Milagro. Hemos estado también trabajando con algunas universidades de la provincia de Manabí y, por supuesto, durante este año, durante este 2015, vamos a retomar justamente esta serie de actividades bajo un paquete metodológico que consiste en la aproximación a los centros de educación media y superior, más, por supuesto, las charlas y los conversatorios que podamos llegar a tener con la ciudadanía. Señor presidente de la Cordicom, muchas gracias.